La Máscara es una de las películas más queridas de la década de los 90 y en este 2024 cumple 30 años. El largometraje catapultó a Jim Carrey y lo convirtió en uno de los actores más representativos de la época. La adaptación del cómic de Dark Horse también fue el inicio de la carrera actoral de Cameron Díaz. Con tan solo 21 años, la actriz se convirtió rápidamente en una estrella de Hollywood. Existen detalles dentro y fuera del set que muchos no conocen. Incluso algunos podrían haber cambiado la película tal y como la recordamos. Estas son 10 cosas que no sabías de La Máscara. Número 1. Iba a ser una película de terror. El cómic de La Máscara tiene una gran diferencia con la película. En las páginas de Dark Horse, el protagonista se convierte en una persona desquiciada cuando se coloca el artefacto mágico. Es decir, las páginas están plagadas de escenas violentas y grotescas. Cuando New Line Cinema obtuvo los derechos, contactaron con Chuck Russell para que haga una película. Debido al éxito que tuvo con la tercera entrega de Pesadilla en la calle Elm, el director se convirtió en el indicado para crear una saga de terror basada en el cómic. Pero Russell tenía otra idea en mente. El también guionista quería a Jim Carrey como protagonista y que la película fuese una comedia. Al estudio no le gustó la idea, pues querían repetir el éxito de la última película de Freddy Krueger y cortaron la comunicación. Un año después, Russell fue contactado por New Line Cinema sobre la película. El estudio aceptaría una comedia solo si el director argumentaba cómo iba a funcionar una historia sobre un hombre, una mujer y un perro en un club nocturno. Fue así como nació la película que todos conocemos. Número 2. El estudio no quería a Jim Carrey. New Line Cinema había rechazado la idea de Chuck Russell porque no querían a Jim Carrey como el protagonista. En ese momento, el actor no era la gran estrella que conocemos hoy en día, y muchos críticos de cine no lo tomaban en serio. Para el estudio, Carrey no era el rostro que querían para una franquicia. La insistencia de Russell por Carrey terminó convenciendo a New Line Cinema. El director creía que nadie más tenía la capacidad de hacer comedia física al nivel que se requería para interpretar a La Máscara. Ese mismo año, Carrey empezó a hacerse un nombre como uno de los actores de comedia más importantes. Esto terminó ayudando a la misma película cuando se lanzó en las salas de cine a mitad de 1994. Gracias al éxito de Ace Ventura a inicios de ese año, el público esperaba con ansias el próximo film protagonizado por Jim Carrey. Es decir, La Máscara terminó siendo un éxito rotundo debido a la gran popularidad del actor que el propio estudio no quería. Número 3. Jim Carrey hizo que se ahorre dinero. Uno de los grandes talentos del actor es que puede mover su rostro y su cuerpo como si fuera una caricatura. Gracias a esto, el presupuesto de La Máscara se redujo. Según Chuck Russell, el equipo de producción de la película ahorró alrededor de $1 millón en efectos especiales cuando Carrey firmó el contrato. Además, el actor aprendió a hablar con los dientes postizos del personaje. Este accesorio solo se iba a utilizar en las tomas donde él estuviera en silencio y sonriendo. Pero Carrey creía que La Máscara debía tener ese look caricaturesco en todo momento, y se entrenó a sí mismo para llevar los enormes dientes. Así, el actor también evitó que se gastara dinero modificando su boca en postproducción. Número 4. Jim Carrey no recibió un gran cheque por su papel. Para el resto del mundo, un pago de $450,000 por un solo proyecto es un sueño hecho realidad. En Hollywood, un cheque con esa cantidad es algo insignificante, y eso fue lo que recibió Jim Carrey por protagonizar La Máscara. La película tuvo un presupuesto de entre 18 a 23 millones de dólares. Teniendo en cuenta que Cameron Díaz estaba debutando en el cine, en total el pago a sus protagonistas ni siquiera superó el $1 millón. La Máscara recaudó más de 351 millones a nivel global, es decir, más de 15 veces el presupuesto.
Comparado con este monto y teniendo en cuenta que el éxito de la película se debió a Carrey, el pago que recibió fue prácticamente una miseria. Número 5. Los críticos odiaron la película. La Máscara se ha convertido en una de las comedias más queridas por el público, pero cuando llegó a las salas de cine fue duramente criticada por la prensa de la época. En particular, las críticas aseguraban que la película no daba risa y que la historia y los personajes eran planos. Si bien se resaltó que Jim Carrey fue lo mejor del largometraje, en realidad las críticas positivas se enfocaban en su capacidad de hacer comedia física. Por ejemplo, la revista Rolling Stone aseguró que la gente quería ver a Carrey jugar al niño mono y volverse loco, mientras que The Washington Post señalaba que el actor se convirtió en una caricatura del tipo de Tex Avery. Por otra parte, Cameron Díaz fue catalogada como un gran descubrimiento y una bomba sexy, que rápidamente se convertiría en una superestrella. Si bien esta afirmación se volvió realidad con el pasar de los años, la crítica de esa época se enfocó más en alabar su belleza y no su actuación. Número 6. El debut de Cameron Díaz. En aquel momento Díaz tenía tan solo 21 años, pero ya llevaba en el mundo del modelaje desde los 16. La actriz tuvo que audicionar 12 veces en un proceso que duró 6 semanas. Entre las candidatas también se encontraba Anna Nicole Smith, la actriz y modelo estadounidense que se convirtió en un ícono de la moda de los 90. El director incluso la quería para que sea la coprotagonista de Carrey, pero al leer las líneas con ella sintió que le faltaba cualidades para el papel. La directora de casting, Pam Champion, tuvo que pedirle a una amiga que le recomendara una modelo que cumpla con el papel. De esta manera, Díaz logró conseguir el rol de Tina, pues el director notó que la actriz agradaría al público de forma instantánea. Díaz también tuvo que tomar el micrófono durante su gran escena en el Coco Bongo, pero debido a que el canto no es uno de sus talentos, la voz que se escuchaba durante la película es la de la cantante y también actriz Susan Boyd. Además, la actriz asegura que su experiencia en el set fue una locura. Si bien era su primera vez rodando una película, la actriz afirma que trabajar con un Jim Carrey muy metido en el papel era igual que visitar un manicomio. Número 7. Milo no seguía las indicaciones. La mascota de Stanley Ipkiss se robó el show en La Máscara. Su verdadero nombre era Max, tenía 5 años y la mitad de su vida la había pasado en el mundo del cine, televisión y publicidad. El inteligente perro se convirtió en el mejor compañero para el protagonista. Pero durante las filmaciones, el actor no seguía las indicaciones. Incluso en una escena hizo algo que no estaba en el guión, pero que terminó en el metraje final. Cuando Stanley abre la puerta y cae todo el dinero robado, utiliza un frisbee como si fuera una pala. Milo vio el juguete y de inmediato se lanzó a morderlo. Carrey siguió con la escena y ajustó el guión a lo que el perro hacía. Número 8. Jim Carrey se inspiró en su padre. En una entrevista, Jim Carrey asegura que el personaje de Stanley Ipkiss estuvo inspirado en su padre, Percy Carrey. El actor asegura que prácticamente todos sus papeles toman retazos de la personalidad e ingenio de su papá. Carrey incluso asegura que su padre pudo haber sido un gran comediante, pero terminó tomando la decisión segura y se volvió un contador. Cuando perdió el empleo, la familia pasó penurias económicas por mucho tiempo hasta que logró ingresar a una fábrica. Durante esta dura época, los mejores recuerdos del actor fueron las impresiones y chistes de su padre. Lamentablemente, Percy falleció el mismo año en que Jim se convirtió en una estrella, luego de los estrenos de Ace Ventura y La Máscara. Número 9. Nicolas Cage iba a ser La Máscara. Actualmente es imposible imaginar a otra persona que no sea Jim Carrey haciendo de La Máscara. Pero antes de que obtuviera el papel, hubo otros actores que estuvieron a nada de ponerse los prostéticos verdes. New Line Cinema no quería a Jim Carrey para ser el protagonista, y entre las otras opciones se encontraban Nicolas Cage y Matthew Broderick. Fue el director Chuck Russell quien terminó convenciendo al estudio para que Carrey obtenga el papel.
Pero, ¿se imaginan a Nicolas Cage bailando con maracas en la escena de Cuban Pete? La película hubiera sido otra sin el talento de Jim Carrey. Número 10. Jim Carrey rechazó millones para hacer una secuela. La Máscara fue un éxito total a nivel monetario y evidentemente New Line Cinema quería hacer otra película. El estudio le ofreció a Jim Carrey un pago de $10 millones para que vuelva a interpretar a Stanley Ipkiss, pero el actor lo rechazó. Carrey no quería volver a ponerse la máscara por dos sencillas razones. No tomaba roles solo por el dinero y él creía que ya había dado todo en la primera película. Es decir, el actor pensaba que no podía darle nada nuevo al personaje. El estudio terminó estrenando una secuela sin Carrey en 2005, la cual fue apabullada por la crítica y el público. Además, fue un fracaso total en taquilla, ya que su presupuesto fue de entre 84 a 100 millones de dólares y solo recaudó poco más de 59 millones a nivel global. ¿Y tú, sabías de estos detalles en La Máscara? Si conoces otra curiosidad de la película, déjala en los comentarios. Si te gustó el video, suscríbete al canal, dale me gusta y comparte el contenido con tus amigos. Nos vemos cuando quieran hablar sin saber de cine.